Sobre el origen de la enfermedad no hay mucha claridad. Las hipótesis indican que se pudo haber originado en cualquiera de 3 países, pudo provenir de China, de Francia o de Estados Unidos. Otro de los nombres con el que se conoce la epidemia es la epidemia española o dama española o influenza española. Sin embargo, pues este nombre no está relacionado con el origen de la enfermedad. Tiene que ver con que en la Primera Guerra Mundial España era un país neutral, por lo cual pudo llevar unas estadísticas muy juiciosas sobre la cantidad de enfermos que tenía. Además, al no estar involucrado directamente en la guerra, pues seguían manteniendo un comercio marítimo, un transporte de pasajeros, pues que pudo haber hecho que fuera la ruta de salida de la epidemia desde Europa hacia otros lugares. Pero es muy diciente que los primeros casos no se hayan reportado en la costa, sino en el interior del país. Bogotá y Tunja, de hecho, fueron las ciudades más afectadas. Cundinamarca y Boyacá tuvieron muchísimos casos. Los reportes de otros casos en la costa o en poblaciones ribereñas o cercanas al río Magdalena se dan varios días después de que se dan los primeros reportes en Bogotá, y de hecho las primeras muertes también se registran en la capital. No sabemos si esto es causa de un subregistro que se haya dado, o otra hipótesis es que la epidemia pudo haber estado ligada a las aves migratorias que llegaban directamente a Bogotá. El tranvía, que era el transporte público del momento, pues también dejó de funcionar, y aún así se enfermó el 80% de la población, lo cual llevó a que la ciudad colapsara. Se registraba una escasez de alimentos, no había presencia de la policía, no había presencia de bomberos porque estaban enfermos. Para, remediar la cantidad de personas que estaban muriendo, se creó una figura que luego se conoció en los diarios como la carreta macabra, que era básicamente una carreta de madera que iba por la ciudad recogiendo todos los cuerpos de las personas que morían para llevarlos posteriormente al cementerio central o al cementerio de Chapinero, que fue habilitado en este momento, para enterrarlos en fosas comunes, pues porque no había tiempo ni había manera de hacer entierros individuales, que pues también estaban prohibidos. Ante esta calamidad surgieron 2 medidas para hacerle frente a la epidemia. Por un lado, a finales de octubre se crea la Junta de Socorros, que es una iniciativa de origen privado, donde personas de clase alta, personas pudientes de la capital, se organizan para crear hospitales provisionales, ya que los pocos hospitales que había en la ciudad pues no daban abasto con la cantidad de enfermos. El hospital más importante era el San Juan de Dios y estaba sobrepasado, y pues tampoco tenía una muy buena dotación para el momento. Así que la Junta de Socorro se encarga de crear estos hospitales provisionales para la atención de los más necesitados, de los pobres. También hace campañas para distribuir alimentos, para hacer visitas domiciliarias a las personas. La ciudad se divide como en zonas para estas visitas. Se hace también repartición de alimentos, de ropa, una serie de medidas que se hacen desde el ámbito de lo privado. Desde lo público, la gobernación de Cundinamarca junto con la alcaldía de Bogotá organiza unas comisiones médicas que estaban compuestas por un médico y un practicante, que también estaban encargados de ir a las casas de las personas y visitarlas, sobre todo de las personas menesterosas, como se les llamaba, o de los más pobres, y hacer atención domiciliaria para hacer un seguimiento de qué personas estaban enfermas y en qué condiciones vivían. Ahora, los reportes de estas visitas domiciliarias lo que dejan ver no es solo que la gente se enfermaba porque la epidemia era muy fuerte, era muy virulenta, sino que habían unas condiciones de base que también favorecían que estas personas menesterosas, que estas personas pobres fueran las más afectadas, como por ejemplo una vivienda en condiciones poco higiénicas. Se reportaba que en muchos casos las personas vivían en un solo espacio, como en un solo cuarto, un mismo núcleo familiar, en habitaciones que no tenían ventilación, que no entraba luz. Muchas veces ahí también vivían animales. Pensemos que en este momento Bogotá ha recibido una gran cantidad de personas que vienen migrando del campo y personas que se ubican en lo que se llamaban los arrabales, que son como los barrios más pobres, básicamente a donde llegaban a vivir, y el más conocido de todos era el Paseo Bolívar, que viene a ser más o menos lo que es la Circunvalar hoy día. Y en 1918 incluso se les acusó de casi que enfermarse por gusto, por no seguir unas normas higiénicas, por gusto, no porque no las conocieran o no pudieran implementarlas, y se les acusó de volverse un foco de contagio para las demás personas que habitaban la ciudad.